Hola a todos, vamos a continuar con el curso de programación. Recordar que estamos utilizando dos proyectos, uno donde estamos codificando todo lo necesario para acceder o manejar la base de datos y otro para utilizar la parte de la interfaz. Entonces vamos a aprender en este video cómo enlazar algunos controles. En este caso vamos a enlazar dos tipos de controles. Vamos a enlazar primeramente un data grid y luego vamos a enlazar un combo box. Entonces vamos a irnos al proyecto MyDB Manager y vamos a utilizar en la clase MyDB Entities, vamos a crear un método que nos va a servir para cargar una tabla. Vamos a declarar entonces dos objetos que nos van a servir para llevar a cabo nuestra tarea. El primero va a ser un objeto del tipo MySQL Data Adapter, al cual llamaremos adaptador. También vamos a utilizar un objeto de tipo data table. Este objeto le pondremos tabla e inicializamos ya el objeto. Bien declarado este par de objetos, entonces ahora sí procederíamos a crear nuestro método. Lo declararemos de tipo público. Necesitamos que nos devuelva un resultado tipo data table. Vamos a nombrarlo como cargar tabla. Y además necesitamos también declarar un argumento, parámetro de tipo string. Vamos a ponerle el nombre de SQL. En este caso, este argumento o parámetro lo que traerá es una consulta SQL hacia una tabla para obtener en este caso el conjunto de los datos de una tabla y luego devolverlo en un objeto de tipo data table. Bien, vamos ahora a declarar un try para manejar cualquier error. Y en caso de que exista un error, entonces vamos a enviar un mensaje. En este caso vamos a utilizar esta sentencia para mandar a mostrar en este caso que ocurrió un error, y vamos a utilizar en este caso la variable x, que es la que va a capturar el error, y luego le decimos que muestre el mensaje que capturó, el mensaje de error que se obtuvo. Como hay un mensaje de error, entonces vamos a retornar en este caso null, puesto que hubo una falla. En el try lo que haríamos primeramente sería establecer la conexión. Ya tenemos un método para conectarnos, entonces aquí solo lo vamos a llamar. Entonces llamamos al método conectar para abrir la conexión con la base de datos. Luego vamos a utilizar al objeto comando, lo inicializamos y vamos a inicializarlo con el argumento que tiene el método. En este caso el argumento que solicitamos, que sería un argumento de tipo string llamado SQL, para que el comando entonces almacene esa consulta. Luego vamos a indicarle al comando o al objeto comando con qué conexión va a trabajar. En este caso que trabaje con el objeto conexión.
que es el que posee la ruta hacia nuestra base de datos. Entonces aquí está, perdón, este par de paréntesis no lo lleva. Una vez indicada la consulta SQL y la conexión con la que va a trabajar, ahora sí vamos a utilizar el objeto que declaramos. En este caso se llama adaptador. Decimos al adaptador, lo inicializamos y vamos a indicar un par de argumentos. En este caso el argumento para inicializar el adaptador va a ser el comando. Entonces, una vez que ya hemos indicado el objeto comando con el que se va a inicializar el adaptador, ya estamos en condiciones de capturar, en este caso, una tabla de la base de datos utilizando un método que posee este objeto denominado fill. De lo que hace es, a partir de la consulta que le pasamos al objeto comando, entonces almacena o crea una tabla, y ahora con este método, pasándole un argumento, en este caso de tipo tabla, por ejemplo, los datos que él almacena, entonces ya el objeto tabla los posee. Como lo que nosotros necesitamos es una tabla, es el tipo de datos que va a devolver el método, entonces vamos a decirle que el adaptador nos cargue esa tabla, y ahora una vez cargada entonces ya la podemos retornar. Básicamente este sería todo el código necesario para cargar la tabla, y ahora entonces tendríamos que pasar a la parte del proyecto de la interfaz para ya hacer uso de este método. Programado el método, entonces ahora continuaríamos con su implementación. En este caso dejaríamos ya de utilizar el proyecto MyDB Manager y nos iríamos al proyecto de la interfaz. Entonces en este proyecto vamos a agregar un nuevo formulario con clic derecho sobre el nombre del proyecto y nos vamos a la opción agregar, y por ahí podemos seleccionar la opción Windows Form. Entonces esto nos va a permitir crear un formulario, y este formulario pues nos va a permitir colocar algunos controles. En este caso vamos a colocar primeramente un control de tipo data grid. Entonces este formulario vamos a ponerle el nombre de FRM listar y le vamos a dar a agregar. Esperamos un momentito mientras se nos carga el formulario, y ahora sí ya podemos utilizar el control. En este caso vamos a colocar un control de tipo data grid. Vamos a ir al cuadro de herramientas, vamos a buscar ahí en la solapa de los datos, vamos a elegir el control data grid, hacemos un clic y luego dibujamos con clic sostenido o arrastrando el clic, colocamos ahí un data grid. En este caso nuestro data grid va a ser el objeto que va a almacenar la tabla que se carga en el método, y de esa manera nosotros podríamos visualizar entonces los datos que estén en una tabla determinada en nuestra base de datos. Vamos a continuar colocándole un nombre a este data grid. Vamos a ir a sus propiedades y de ahí vamos a buscar una propiedad name. Por defecto ya trae un nombre, pero nosotros vamos a ponerle un nombre más particular. DGV listar le vamos a poner. Listo, ya con esto nosotros podemos continuar.
Vamos a hacer doble clic sobre el formulario para acceder a un evento que se llama FormLoad. Entonces aquí en esta parte nosotros nos vamos a programar. Primeramente vamos a declarar una sentencia try, siempre para manejar errores. Si acaso hay algún error, entonces vamos a mandar un mensaje de error. Y para estar seguro o tener una mejor idea de qué error, entonces utilizamos la variable x o ex, que es la variable donde se almacena el error capturado si es que se genera. Continuaríamos ahora declarando la referencia, en este caso del proyecto que contiene el método que programamos. Bien, referenciado ya el proyecto donde tenemos el método que vamos a utilizar, entonces ahora procederíamos a declarar un objeto de tipo MyDBEntities. Colocamos ahí un nombre que va a ser el objeto que nos va a permitir cargar una tabla para enlazar. También vamos a utilizar otro objeto de tipo string, vamos a colocarle un nombre también, algo significativo, SQL, y luego vamos a utilizar una consulta SQL que nos permita cargar los datos de una tabla. Vamos a irnos al query browser, sería esta la consulta, y debería de ser este el resultado. Vamos a copiar esa consulta y la llevamos en este caso al código y le vamos a pegar acá. Entonces esta consulta sería la que utilizaríamos para pasarla como argumento al objeto MDB, y de esa manera ya podríamos entonces utilizar la tabla que él nos devuelve y cargar el data grid. Entonces vamos a hacer lo siguiente: a nuestro data grid, que le colocamos el nombre de dgv listar .data source. Este data source habla del origen de los datos. Entonces el origen de nuestros datos va a ser el objeto de tipo MyDBEntities, utilizando el método cargar tabla, y también pasándole el argumento de la SQL que nosotros declaramos acá. Entonces esta SQL la colocamos como parámetro para este método, y si todo está bien, entonces este código es necesario o suficiente como para que nuestra tabla que está en la base de datos ahora pueda reflejarse en un formulario a través de un objeto DataGridView. Guardamos cambios. Ya hemos guardado los cambios. Ahora vamos a irnos al formulario MDI y vamos a crear ahí un nuevo elemento de menú, y vamos a ponerle aquí listar datos. Este método lo vamos a, este menú lo vamos a utilizar para llamar al formulario listar. Este formulario tiene el nombre de frm listar,
declaramos un objeto de este tipo de formulario. Le indicamos al formulario o al objeto el padre que va a utilizar. En este caso vamos a decirle que el formulario padre que va a utilizar él sería this, para hacer referencia a la clase actual. También puede ser utilizado directamente el nombre de ese formulario, pero con hacer referencia a this es suficiente para indicarle que ese es el formulario padre o formulario contenedor. Y ahora vamos a mandar a mostrar ese formulario. Entonces con esto ya tendríamos el método o el código necesario para probar el método que ya hemos utilizado. Nuevamente guardamos cambio y ahora sí vamos a ver qué resultado obtenemos. Bueno, aquí estamos, listar datos, y si ustedes pueden observar ahí, estos son los datos que les decía que necesitábamos obtener. Tendríamos que cotejar con lo que está en la base de datos, pero aparentemente está todo bien. Solo vamos a chequear y son prácticamente los mismos datos. Bien, ahora vamos a ver cómo enlazar el objeto ComboBox. Entonces nos vamos a ubicar en el cuadro de herramientas y vamos a buscar ahí en la parte de los controles comunes el control de tipo ComboBox o lista combinada y lo colocamos dentro del formulario. Vamos también a colocarle un nombre a este control y pues algo significativo, combo lista, por ejemplo, podría ser el nombre. Y ahora nos vamos nuevamente al código. Como ustedes pueden ver, ya tenemos aquí un objeto de tipo MyDBEntities. Vamos nosotros ahora a declarar otro objeto de tipo data table o data table. Vamos a poner tbl. Y para no declarar otro objeto, entonces vamos a hacer algún ajuste aquí a nuestro código. Primero vamos a decirle vamos a codificar ahí de manera que el objeto tbl sea quien almacene el resultado del método que nosotros programamos, o sea, que la tabla que regresa el método se almacene en este caso en el objeto tbl, y esto para ahorrarnos código. Y ahora lo que vamos a hacer es decirle al data grid que tiene el nombre de dgv listar que su origen de datos va a ser ahora el objeto tbl. Y bueno, esto para mantener el data grid cargado. Y ahora, como es el combo el que necesitamos cargar, entonces indicamos ahí el nombre del combo. Igual utiliza una propiedad o un método llamado data source que también permite enlazar a un origen de datos. Entonces, como el objeto tabla tiene prácticamente el listado de toda la, digamos, de las tablas que tiene ahí, que en este caso es la tabla técnico, tiene prácticamente todo todo un listado ahí de los técnicos que están registrados. Entonces vamos a utilizar esa misma tabla para enlazar
al combo box. Entonces igual indicamos que su origen de datos es el objeto TBL, pero para completar el enlace tenemos que indicarle a este combo dos propiedades más aparte de su data source. En este caso necesitamos indicarle el elemento que queremos desplegar o queremos mostrar. En este caso es la propiedad display member, y entre comillas doble colocamos, podría ser el nombre del campo de la tabla que necesitamos mostrar. Por ejemplo, podría interesar mostrar el nombre de los técnicos. Entonces podríamos poner ahí ese sería lo que se mostraría en el combo. Y la otra propiedad que suele utilizarse mucho es la propiedad value member. Por ejemplo, nos puede servir para obtener en este caso alguna clave de tal vez el objeto que se pueda seleccionar del combo. Entonces el otro método, decíamos, es value member, y de la misma manera que el display member habría que indicar un campo de la tabla que sea en este caso clave primaria. Aquí tenemos por ejemplo ID técnico. Entonces vamos a indicar que ese va a ser el value member. Entonces ID técnico, todo esto entre comillas doble, y si todo anda bien, entonces estas tres líneas de código y la adaptación que hicimos sería necesario para también enlazar un combo. Recuerden siempre guardar cambio y mandamos a ejecutar. Entonces aquí está ya, vamos a revisar, listamos los datos, el data grid se sigue cargando perfectamente bien, y si ustedes se fijan también nuestro combo ya tiene básicamente todos los elementos que tiene el data grid.